Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de la película Forrest Gump y los datos curiosos dichos en el documental The Movie That Made You de Netflix. Creo que la película es mayormente de personajes, abordan temáticas muy complejas y profundas de un modo muy natural. Forrest es un adulto con algún tipo de discapacidad intelectual. No se aclara cuál es su diagnóstico en sí, pero la manera en la que funciona su mente es siendo un poco inconsciente de lo que pasa a su alrededor. No es capaz de entender o percibir la malicia en personas que lo rodean. Vive de manera automática haciendo lo que los demás dicen que haga. Por ejemplo, ir a la universidad, que es algo que quería su madre que él hiciera. Ir a la guerra, que es una propuesta que recibió al salir de la universidad. Poner un negocio de camarones, que fue una idea que se le ocurrió a su amigo. Es así como tiene su manera de vivir, o sea, como cumpliendo las expectativas de los demás, pero a él no le molesta en sí, sino que lo hace de manera automática. Y a través de este personaje siento que se tocan temáticas como el éxito. A lo largo de la película, él recibe fama y reconocimientos que la mayoría de las personas lo relacionarían como éxito. Creo que la temática que aborda este personaje es qué significado tiene la vida o qué es lo que venimos a hacer, cuál es nuestra misión. Me gusta en sí que la respuesta de Forrest, después de haber pasado por toda esta travesía de aventuras, sea que le gusta cortar el pasto. A mí me transmite que el significado de la vida es hacer cosas que te den paz sin, sin ser algo pretencioso o muy lejos de alcanzar. En el personaje de Teniente Dan, su mayor desarrollo de historia o su mayor historia es ser una persona que vive las consecuencias de la guerra y no haber muerto como él lo tenía visualizado para su vida. Somos testigos de cómo sufre lo que yo diría que es una depresión y se nos muestra que está enojado y molesto con Dios ah, por no haber cumplido con su destino. Se desahoga a través del alcohol y teniendo una vida inestable, con mucha soledad. Y en este punto en la película tocan las temáticas de destino o casualidad, preguntándose de qué está hecha la vida, si los seres humanos ya tenemos un destino o si todo lo que hacemos es hecho por casualidad. A este personaje lo vemos con un desarrollo en, en el cual ya puede hacer las paces con la vida, ah, como reconciliándose un poco con Dios y su destino. Me gusta mucho como la respuesta de que realmente pasan ambas cosas al mismo tiempo. Ah, si ya vieron la película, ajá, podrán como entender esto. Y por último tenemos al personaje de Jenny,
que se nos muestra como un personaje que desde muy niña vivió abusos de parte de su padrastro y se nos muestran las consecuencias de esto teniendo en su vida adulta eh, relaciones de pareja donde existe maltrato. A mí me recuerda mucho la frase de la película de Ventajas de ser invisible. Aceptamos el amor que creemos merecer. En ella podemos ver un poco de inestabilidad. También en ella vemos intentos de suicidio, el consumo de las drogas, que esto viene de lo que vivió desde que era muy niña, mostrándonos la inestabilidad que puede vivir una persona por ser víctima de estos abusos. No es como que ella quisiera hacer esto, sino que entró en un ciclo donde no sabía cómo detenerlo ni pararlo por la inestabilidad que le ocasionó el ser víctima de estos maltratos desde muy pequeña. Eso fue lo que pude percibir de los personajes y lo que me transmitieron. Ahora pasemos a los datos curiosos dichos en el documental. Eh, Voy a utilizar una dinámica parecida a lo que utilicé en Mujer Bonita. Voy a leer el dato curioso y después a comentar qué fue lo que me pareció interesante. Ah, Comencemos. La historia nace por el periodista y autor Winston Groom, quien vivía en Alabama. Su padre le contó una historia sobre lo que llamaban un idiota sabio, del cual todos los niños se burlaban, y le comentó que un día su madre le compró un piano y empezó a tocarlo teniendo un talento sobresaliente. Wilson se preguntó a sí mismo, ¿podré convertirlo en el héroe de una novela? Y fue así como escribió la novela de Forrest Gump, la cual tiene muchas diferencias con la película, pues entre las aventuras de Forrest está el ser luchador profesional e ir a la luna. Fue la productora Wendy Finderman quien le gustó tanto el libro y cautivada por él quiso ser parte de la producción que convirtiera la historia en un largometraje, por lo que se unió a Warner Brothers, estudio que en un principio estaba interesado en realizar la película, pero al estrenarse Rayman, película de 1988, creyeron que Forrest Gump ya no tendría tanto éxito, por lo que no siguieron interesados en el proyecto. Aquí me parece curioso cómo el autor tuvo una visión distinta del niño del que todos se burlaban. Él vio un personaje protagónico que podía contar una historia interesante. Y también me pareció curioso cómo el estudio Warner Brothers ya no quiso estar interesado en el proyecto porque había otra película con un personaje parecido. Me pareció curioso que se retiraran del proyecto cuando no por tener similitudes con otra película significaría que fuera un fracaso. No sé, es como el tema de los clichés. Muchas películas tienen clichés y lo utilizan, pero no por eso tendría que afectar el éxito de las dos películas. Espero haberme dado a entender, pero sí, una cosa no tiene que afectar la otra necesariamente, pero al parecer
Warner Brothers no pensó lo mismo. El siguiente dato. Debido a que Warner Brothers ya no estaba interesado en el proyecto, la productora Wendy Finerman, el escritor Erin Rock y el actor Tom Hanks tuvieron una reunión con Brandon Tartiko y Michelle Manning, no sé cómo se pronuncia el nombre, jefe y ejecutiva de Paramount. En dicha reunión, el guión de la película todavía no estaba escrito, por lo que fue el actor Tom Hanks quien vendió la historia muy bien, por lo que estuvieron interesados. Pero una vez que el guión estaba terminado, Tartiko renunció a la empresa, por lo que Cheryl Lansing era la nueva directora del estudio, que afortunadamente sí le gustó la historia. Aquí me pareció curioso cómo fue que el actor Tom Hanks vendió la historia. Durante el documental no quisieron decir qué pasó en dicha reunión, pero me pareció divertido que ellos al recordarlo como que se rieran y se divirtieran del recuerdo, pues eso es lo que me pareció interesante. El siguiente dato es, los actores más difíciles de encontrar de todo el elenco fueron los niños Forrest y Jenny. Michael Conner fue elegido para darle vida a Forrest de pequeño. Sin embargo, él no era actor, por lo que participó en la grabación de la película sin entender la seriedad de un trabajo y solamente lo hizo por la experiencia. Sin ser actor, Michael fue quien le puso voz al personaje, dándole una manera de hablar auténtica y real, debido a que Tom Hanks no lo encontraba. Cuando vio la propuesta de niño, sabía que era la manera de hablar y de actuar del personaje, por lo que Tom Hanks estudió a Michael, traspasando esas características amables y gentiles de un niño a un adulto, encontrando la forma de actuar de Forrest. De este dato me parece como muy tierno como el actor Tom Hanks se inspiró de un niño para crear al personaje. Me pareció como muy lindo, me transmitió mucha ternura y también me pareció muy cautivador. El estudio Paramount quiso recortar el presupuesto, pues a Cheryl Lansing le parecía muy caro filmar en el mar, por lo que quiso quitar las escenas de los camarones y las escenas de la guerra, por lo que Robert Zemeckis y Tom Hanks renunciaron a una cierta cantidad de sus salarios para realizar la película. Pero el presupuesto fue tema de discusión durante gran parte del rodaje. Voy a leer el siguiente dato porque es algo que tiene que ver con esto. La intención del director Robert Zemeckis con la secuencia de la carrera donde el protagonista corre de costa a costa era hacer una postal de Estados Unidos, pero por los problemas con el presupuesto, Zemeckis estaba a punto de cortar la carrera. Sin embargo, con la ayuda de Michelle, decidieron grabar las escenas de la carrera en secreto, no diciéndole nada a Cheryl Lansing, llamándose una unidad de fantasía al equipo que fue a grabar estas escenas. Esta acción la tuvieron que hacer con rapidez, visitando 2 lugares diferentes el mismo día y teniendo al hermano de Tom Hanks como un doble. Pero el estudio los descubrió en la última toma y les ofreció que se filmara en el cañón Franklin en lugar de el Valle de los Monumentos, por lo que Bob y Tom
tuvieron que pagar parte de su dinero para que se realizara esa parte de la película. Me pareció muy interesante el compromiso que tenían todos grabando las escenas a escondidas. Robert Zemeckis y Tom Hanks pusieron de su dinero, de parte de su salario. Eso me pareció como muy interesante. También me pareció como que mostraba el compromiso que todos tenían con el proyecto, y eso me pareció también muy bonito. Gary Sinise, quien le diera vida al teniente Dan, recibió un premio de la Disabled American Veterans Organization. Si no lo pronuncié bien, pido una disculpa. No tengo un nivel de inglés bueno, pero sigamos con el dato. Por interpretar a un veterano discapacitado, y desde ahí quiso hacer algo para ayudar a las personas que sirven a Estados Unidos, su país, por lo que creó una fundación donde se cubren las necesidades de las personas que sirven al ejército. Aquí me pareció muy interesante cómo el personaje de el teniente Dan tuvo como un gran impacto en el actor. Yo considero que lo hizo tener como otra visión, y si se quiere ver así, como otra meta a cumplir en la vida. No sé si me doy a entender, pero eso es lo que me pareció interesante. Por último, quiero mencionar que el capítulo del documental está dedicado en memoria de Vincent Grom, el autor del libro, quien murió en septiembre del año 2020. No quise pasar por alto esto último, y teniendo en cuenta que el capítulo del documental está dedicado a él, quise también mencionarlo en este video y no pasarlo por alto. Pero esto es todo. Me puedes dejar en comentarios qué es lo que opinas tú de la película, de los personajes y del documental. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.